Dios les bendiga, Dios les guarde. Para los que no me conocen, respondo al nombre de Nermaris López. Y quiero pasar, ¿verdad?, en esta hermosa tarde a dejar mi pequeña reflexión, la cual se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Reza la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vive el Señor, aleluya. Sé que es una palabra y una parábola, mejor dicho, muy mencionada, que muchos, ¿verdad?, ya han escuchado y conocen. Pero sabemos, ¿verdad?, que de esa parábola podemos tener demasiadas, de múltiples enseñanzas, de la cual el final de cualquier enseñanza sigue siendo la misma. Hay que estar preparado. Pero yo quiero, ¿verdad?, compartir con ustedes lo que yo pude, ¿verdad?, extraer, lo que el Señor me permitió extraer de lo que es, ¿verdad?, la parábola de las vírgenes. Dice aquí, ¿verdad?, que las vírgenes obviamente representan a lo que somos nosotros, el pueblo de Dios, los creyentes, los cristianos. Y relata la historia que hay 5 prudentes y 5 insensatas. La lámpara representa nuestro testimonio y la fe. Esas lámparas sabemos que llevan aceite, como estaba relatando la historia. Llevan aceite, la cual el aceite representa lo que es la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas, la cual son necesarios para mantener esa llama encendida y poder mantener viva nuestra fe. El novio, como todas sabemos, ¿verdad?, representa a lo que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y la boda representa el reino de Dios, donde el Señor quiere que todas y cada uno de nosotros, ¿verdad?, estemos en el reino de Dios. Habla de 5 insensatas y 5 prudentes. Las insensatas representan, ¿verdad?, a esos cristianos que no están vigilantes, que no están preparados. Refleja una falta de preparación espiritual y de conexión con Dios, la cual sabemos, ¿verdad?, que si carecemos de esas cosas, eso nos hace vulnerables. Nos hace vulnerables a lo que son los ataques del enemigo, nos hace vulnerables a lo que son las tentaciones y las diferentes situaciones, ¿verdad?, que se presenten en el camino. Habla también de las vírgenes prudentes, esos cristianos prudentes, que representan una preparación. Los creyentes prudentes representan una preparación, representan que viven en fe, que mantienen, ¿verdad?, esa llama encendida y están listos para recibir al Maestro. Vive el Señor, aleluya. Entonces, también quiero hablarles de lo que es la representación del aceite. Es bien importante
es bien importante el aceite, porque como pudieron ver en la parábola nos enseña la importancia del aceite. La importancia del aceite. Todas estaban esperando al maestro. Todas tenían lámpara. Mas sin embargo, a unas les escaseó el aceite. Aquí hay muchas cosas, ¿verdad?, que podemos analizar. Y no es como tal el envase, sino el contenido. Y aquí el contenido es el aceite. Y quiero hablarles de lo que es la representación del aceite. Y dice que el aceite representa preparación espiritual. Representa una vida de fe. Una vida llena del poder y de la unción de Dios. El aceite es una representación y dedicación y conexión con Dios, la cual es lo que nos permite que nos mantengamos vigilantes y preparados para ese gran día que es la llegada de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo, por su iglesia. Y vemos aquí cuán importante es esa representación del aceite. Entonces, ahora yo quiero entrar a lo que es el proceso del aceite. Pero antes de entrar a lo que es el proceso del aceite, yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, la experiencia que yo tuve, que fue la que me llevó a poder empatar una cosa con otra y traerles, ¿verdad?, esta reflexión en este día. Y mi experiencia fue la siguiente. Yo no tenía nada. A mi mente no bajaba nada. No sé si era debido o en base a los nervios, pero otras veces a uno le fluye lo que es un texto bíblico, algo, así sea por medio de una alabanza, de un mensaje. A veces uno escucha cosas que ministran a nuestra vida, calan en lo más profundo y hasta te inspiran. Entonces, ¿qué pasa? No tenía nada, no me bajaba nada, y esta madrugada me sentía un poco triste porque yo decía, Dios mío, ya es en par de horas, tengo que cumplir con subir mi video, y me recuesto ya para, pues, yo dije, ni modo, pues me voy a acostar a dormir. Pues, ¿qué pasa, mi hermano? Que entre dormida y despierta, porque no estaba dormida pero tampoco despierta, era como en un éxtasis, yo veo con claridad, con mis ojos cerrados, veo con claridad un pote de aceituna. Ese pote de aceituna tenía la tapa abierta. La imagen se vio hasta bien bonita, o sea, el Señor me mostró eso bien bonito. Veo un pote de aceituna, la tapa está abierta y hay aceitunas dentro del pote, pero también hay aceitunas que están fuera del pote, así como que sobre la mesa. Y automáticamente yo siento, de aquí es que tú vas a tener la asignación y la tarea de desglosar lo que tú vas a impartir. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo haré? Comencé a buscar, comencé a leer, comencé a tratar de empatar, y yo decía, yo no veo cosas aquí para poder desarrollar una reflexión, un mensaje de este pote de aceituna, porque todos sabemos que la aceituna es la que tiene un proceso para poder extraer el aceite, pero esa aceituna, ¿verdad?, viene del olivo. El olivo es el árbol, el olivo se le llama al árbol. Y el árbol es el que da el fruto, y ese fruto es la aceituna. Pero entonces de esa aceituna es que pasa por un proceso para ser entonces procesada y darnos lo que llamamos ese aceite de oliva. Y de ahí es que entonces yo voy a desglosar lo que es el proceso del aceite de oliva, la cual al final vamos a ir entendiendo por qué yo lo asocié con lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Número 1, recolección de la aceituna. Recolección de la aceituna. Número 2, tipo de recolección. Esto se refiere a los diferentes tipos de recolección.
Hay diferentes tipos de recolección. Recolección manual. La recolección manual, dice aquí, es un método tradicional donde las herramientas son varas o las manos para desprenderlas suavemente. Requiere de mucho cuidado. Obviamente lo estás haciendo con tus manos, lo estás haciendo con una varita. Es un método tradicional, lo que llamamos un método viejo. Y requiere, ¿verdad?, de mucho cuidado para evitar los daños en la aceituna y lo que es la calidad del proceso de la aceituna. Entonces, otro método de recolección es la mecanizada. Si vamos a asociarlo con los tiempos en los que estamos viviendo, donde todo es moderno, ¿verdad? Habla de la mecanizada. Todos sabemos que algo mecanizado es donde tú estás utilizando lo que son máquinas para la recolección. Está también el punto de la recolección temprana. Aquí hay un pequeño fallo en la recolección temprana. ¿Por qué? Porque la recolección temprana, lo que implica es que la aceituna alcance una madurez completa. Una madurez completa, lo cual provoca, según la información, ¿verdad?, que estuve buscando, lo que provoca es que el sabor sea más amargo. Entonces, podemos ver también que debido a esas diferentes recolecciones de la aceituna, hay un impacto de calidad, en su diferente mecanismo. Dice que el gran impacto puede provocar una diferencia entre hacerlo manual debido a que la calidad del aceite y sus propiedades son más beneficiosas. En cambio, la que es mecanizada puede tener sus beneficios y complicaciones. En cambio, la manual es beneficiosa en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que el gran impacto entre la diferencia, ¿verdad?, de hacerlo manual, podemos entender cómo es necesario dejar que sea Dios quien vaya dando la forma y haciendo el trabajo en nosotros, que así Él quiere hacer para darnos la forma que Él desea, de acuerdo a su plan perfecto para nuestras vidas. ¿Para qué? Para así poder, ¿verdad?, mantener esas propiedades y esa calidad que Él quiere sacar de nosotros. Pero entonces, cuando nos vamos, ¿verdad?, a la producción mecanizada, la producción mecanizada dice aquí que puede ser eficiente, más sin embargo, la elección puede tener un impacto en lo que es la calidad, el sabor y las propiedades, que fue lo que les dije anteriormente. Mire el impacto de la diferencia que hay entre lo manual y lo que es mecanizada. Hay un gran impacto y está hablando de calidad, está hablando de sabor y está hablando de propiedades. Aquí podemos ver y entender cómo la forma mecanizada, y quiero darles el significado. El significado de mecanizada, dar la regularidad de una máquina a las acciones humanas. Repito, dar regularidad de una máquina a acciones humanas, o sea, a cosas que se supone que uno haga manualmente, donde tal vez te tardes un poquito más, pero sea más efectivo. Entonces le estás dando la regularidad de una máquina a las acciones humanas. En otras palabras, a mi entender, sacar las manos de Dios para hacer las cosas a nuestra manera. Es ahí entonces donde podemos ver un cambio significativo a veces en lo que son los procesos de Dios en nuestra vida. Cuando dejamos que sea Dios el que haga las cosas y entonces Él saque provecho efectivo,
de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, a cuando sacamos las manos de Dios, del proceso que Él quiere hacer en nuestras vidas, y entonces hacemos las cosas por lo que es, ¿verdad?, nuestra propia cuenta. Punto número 3, limpieza. Las aceitunas también pasan por el proceso de limpieza. Punto número 4, molturación. Me llamó la atención esa palabra, molturación. Y el significado es proceso de triturar la aceituna para extraer el aceite. Molturación es el proceso de triturar la aceituna para extraer el aceite. El proceso de la molturación. Quiero darles lo que es el proceso de la molturación. El proceso de la molturación, número 1, proceso de limpieza. Número 2, trituración. Y yo quiero enfatizar en ese proceso de limpieza y trituración. Todos sabemos que pasamos por esos procesos cuando llegamos a los caminos de Dios, y aún estando ya en los caminos de Dios, siempre vamos a necesitar lo que son esos procesos de limpieza, esos procesos de trituración. Y en ese proceso de trituración es donde vemos la parte de ser triturado, donde en nuestras vidas, ¿verdad?, pasamos las diferentes situaciones, enfrentamos, ¿verdad?, los diferentes procesos que nos ponen a prueba, nuestra fe, que ponen a prueba nuestra confianza en Dios. Entonces, aquí también, ¿verdad?, en base a lo que les estoy explicando, podemos ver cómo muchas veces no entendemos los procesos de Dios. Muchas veces no entendemos los procesos de Dios, que realmente son necesarios. Son necesarios para la calidad que Dios quiere sacar de nosotros. Son necesarios para que podamos entender lo que es el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. El punto número 3, vamos rapidito por aquí, el punto número 3 del proceso de la molturación. Estoy en el proceso de la molturación. Punto número 3, se bate. Eso se bate. Punto número 4, separación. Se separan todos los componentes. Me imagino que lo pasan por un colador o por algún artefacto donde, ¿verdad?, pues son separados esos diferentes componentes, tal vez como lo es ¿verdad?, si se puede decir, esa textura, la piel de la aceituna, y así poder extraer, ¿verdad?, el aceite. Y el punto número 5 es el almacenamiento. Ya cuando llega al punto del almacenamiento es porque ese aceite está listo para la venta. ¿Y por qué yo traigo, ¿verdad?, ese punto y esa enseñanza? Cuando yo me puse a analizar esa experiencia que tuve sobre el pote de aceituna derramadas, ¿verdad?, fuera del envase y otras dentro del envase, me puse a buscar un poco, ¿verdad?, sobre esos procesos entre el aceite, la aceituna y de dónde provenía. Y, ¿verdad?, aprendí, o más bien refresqué mi memoria, que el olivo es el árbol. Y entonces del árbol sale el fruto, como le dije anteriormente, y ese fruto es la aceituna. Pero ¿qué pasa? Que esa aceituna también tiene su proceso. Y ese proceso, ¿verdad?, es poder obtener lo que es el aceite. Y les explico también los diferentes métodos de los procesos y la calidad del aceite. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver el proceso de la aceituna con el aceite y la parábola de las 10 vírgenes? Tiene similitud. Y así fue, ¿verdad?, como sentí que el Señor me guió y me dirigió a poder empatar una cosa con la otra. Y podemos ver cuán
importante es el aceite en nuestras vidas. Cuán importante es que mantengamos nuestras lámparas llenas de aceite. ¿Por qué también quise traer el proceso de la aceituna? Porque para nosotros poder mantener nuestras lámparas llenas, poder mantener nuestras lámparas encendidas, poder mantener nuestras lámparas llenas y aceite extra, tal vez tenemos muchas veces que pasar por el proceso que pasa la aceituna. Proceso donde tiene que ser triturada, proceso donde tiene que ser molida, proceso donde tiene que ser exprimida, proceso por donde tal vez tiene que pasar la aceituna, que muchas veces atravesamos nosotros y no entendemos. Y a veces nos preguntamos y nos cuestionamos: Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, ¿por qué están diciendo esto? Señor, ¿qué pasa que me has dicho y no veo? Señor, ¿qué pasa que estoy clamando a ti, que estoy orando, que estoy tratando de hacer las cosas bien y no veo? O sea, tal vez son tantas cosas por las que nosotros atravesamos como creyentes. Tal vez en estos momentos tú te encuentras con bastante incertidumbre, con bastantes cosas atravesando en tu vida, cosas que tal vez no estás entendiendo, cosas que tal vez estás esperando desde años. Pero tenemos que ponernos a pensar y a reflexionar tal vez en qué estamos fallando o en qué nosotros estamos haciendo o permitiendo que está alargando lo que es ese proceso. Y tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos, y como estaba enseñando, ¿verdad? Y leyendo aquí las diferentes explicaciones de la diferencia que hay entre lo que es hacer las recolectas de aceituna manual y hacerlo mecanizadamente. Y yo asocié lo manual con dejarle las cosas al Señor, con dejar a que sea Él en que en su tiempo Él vaya dando la forma, Él vaya removiendo, Él vaya añadiendo y así sucesivamente. Y la manera mecanizada la asocié entonces con lo que es hacer nosotros las cosas por nuestra propia cuenta y no dejar que sea el Señor. En hacer las cosas con nuestra propia cuenta es en nuestras propias decisiones, prácticamente, hermanos, movernos sin dirección del Espíritu. Y creo yo y entiendo que cuando hacemos las cosas mecanizadamente es como venir a ser una de las vírgenes insensatas. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que sea Dios quien termine de hacer la obra, no estamos dejando que sea el Espíritu quien nos dé esa formación y esa dirección. Entonces, esta manera de yo asociar, ¿verdad?, lo que es el trabajo de la aceituna, de la cual se extrae un aceite, asociarlo con la parábola de las 10 vírgenes es para traer la importancia de lo que es el aceite, de lo que es esa calidad de aceite que debemos tener. Y solamente podemos obtener esa calidad con esas propiedades efectivas, como dice, ¿verdad?, los significados y las descripciones, solamente permitiéndole a Dios hacer lo que tiene que hacer. Y quiero venir a decirte en esta tarde, ¿verdad?, que no te desesperes. Aunque no puedas ver, Él está obrando. Y esta palabra habló y ministró mucho a mi vida. ¿Por qué? Porque muchas veces pasamos por muchas situaciones, pero es porque nos desenfocamos. Es porque entramos en un descuido. El aceite representa la unción. El aceite representa una búsqueda, una conexión con Dios. Entonces, si no estamos con nuestras lámparas llenas de aceite, si no estamos en una conexión constante con el Padre, aunque a veces se nos hace difícil, venimos a ser como una de las 10 vírgenes insensatas. Y es ahí que tenemos que cuidarnos de ser una de las 10 vírgenes insensatas. ¿Por qué? Porque el día ni la hora en que el Hijo ha de venir, nadie la sabe. Así que en esta hermosa tarde te dejo con esta corta reflexión, ¿verdad? Espero que haya sido, ¿verdad?,
y sea de edificación para tu vida, así como lo fue para la mía. Soportemos los procesos. Muchos vamos madurando, unos más rápidos que otros, pero vamos madurando en este caminar y entendemos de que no podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, de que aquí sin Dios, sin las manos de Dios en el asunto, vamos a fracasar y no vamos a tener esa calidad y esas propiedades beneficiosas que Dios quiere, ¿verdad?, sacar de nuestras vidas. Mantengamos nuestra confianza y nuestra fe en Dios. No te turbes, porque en medio de ese proceso doloroso que a lo mejor muchos estamos enfrentando, Dios quiere sacar el mejor aceite. Dios quiere sacar esas mejores propiedades beneficiosas que van a ayudar a otros. Así que en esta hermosa tarde, Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que sea, ¿verdad?, de edificación a tu vida como lo fue para la mía. Dios te bendiga.